puntos cumples con la obligación ya desde el inicio al momento del despacho. ¿Sale? Obligación del agente aduanal. Ojo, aquí te voy a poner un artículo que a lo mejor nunca lo habías visto y a muchas empresas les sucede el tema a la hora de resguardar o hacer sus expedientes de comercio exterior. Artículo 162. Obligaciones del agente aduanal, en específico la fracción séptima. Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos aduaneros que correspondan con la información transmitida y presentada en mensaje o documento electrónico digital como parte de los anexos del pedimento. 36, 36A, 37 y 37A, que nos habla de la transmisión de pedimento, sus anexos, pedimento consolidado. ¿Sale? El expediente electrónico deberá contener el pedimento o documento aduanero con el formato en que sea transmitido, lo mismo que el importador. Debemos de resguardar el expediente, el documento en la forma en que sea transmitido y generado, así como sus acuses y anexos, debiendo conservar como parte de la contabilidad por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son esos plazos? Te los menciono, artículo 30 del Código. Empresas que importan o exportan de forma general, 5 años, tenemos la obligación de resguardar expedientes o como algunas otras personas le dicen, es tu periodo auditable, ¿de acuerdo? En caso de que no lleves contabilidad electrónica, este plazo se duplica, ya tienes la obligación de resguardar 10 años en expedientes o tu periodo se duplica y son 10 años en lo que la autoridad te puede revisar. Empresas con programa IMEX, a los 5 años hay que sumarle los 18 meses de temporalidad. Es decir, empresas IMEX nos pueden auditar hasta 6 años y medio. ¿Sale? Y por último, el tema del activo fijo. Ahí el fundamento está en la ley aduanera. Nos menciona que debemos de acreditar en todo momento la legal estancia, tenencia o importación del activo. Entonces, activo fijo sí es un plazo indefinido. Si tenemos activo fijo desde 1990, no importa, debemos de conservar factura, contrato, pedimento, etc. ¿De acuerdo? Adicionalmente, fíjate, el tercer párrafo menciona, deberá conservar el original de la manifestación de valor a que se refiere el 59 fracción tercera, así como copia del documento presentado por el importador al SAT que compruebe el encargo que hubiera conferido. El encargo conferido, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice el tercer párrafo de aquí? Que el agente aduanal debe conservar en original la manifestación de valor. En 5 o 10 personas de aquí me gustaría que me dijeran si en verdad le comparten al agente aduanal el original o si el agente aduanal le solicita el documento en original. Ay, ay, ay. Ay, no, no, sí. Ok, perfecto, con esos. Prácticamente, bueno, vamos a decir que mitad y mitad, porque unos me pusieron sí, pues otros no. Entonces, para no contarlos, yo creo que 50-50. Lo ideal en este caso, pues, es que el agente aduanal, pues, te solicite la manifestación, puesto que es una obligación que le compete a él. ¿Sale? Y por último, fíjate, este es el parrafito que te digo que te interesa. Los expedientes electrónicos que se generen en términos de esta fracción deberán ser proporcionados a los clientes que le correspondan sin cargo adicional, quienes tendrán la obligación de conservarlos en términos de lo establecido en el cuarto párrafo del artículo sexto de la ley, que ahorita vamos a ver este artículo. Prácticamente, notas, el agente aduanal debe resguardar tus expedientes. ¿Por qué nos menciona esta fracción? Que debe resguardar tu manifestación en original, el pedimento y todos los documentos que fueron anexos al pedimento, documentos electrónicos o digitales. Y otro punto, proporcionar al cliente este expediente sin cargo adicional. Muchas ocasiones cuando nosotros le solicitamos al agente aduanal expedientes de periodos anteriores, en muchas ocasiones nos solicita o nos dice que nos va a realizar un cargo adicional. ¿Sale? Entonces, bajo este fundamento, tú tienes el sustento de que el agente aduanal no te debe de cobrar por este servicio. ¿De acuerdo? ¿Por cuánto tiempo los debe resguardar? Dice Itzel. Aquí está Itzel en el segundo párrafo. Igual que tú, el agente aduanal debe resguardar los plazos del Código Fiscal, los expedientes de acuerdo a los plazos del Código Fiscal. 5, 10 y 6 años y medio. Va.
Después estábamos buscando en la ley aduanera, reglamentos, reglas y demás, qué artículo nos hacía referencia al 89 o qué artículo nos remitía, perdón, al 81 o qué artículo nos remitía a este artículo. 59 fracción tercera, si te fijas, en ningún momento te menciona que debes de anexar los documentos señalados en el 81 del reglamento. El 662 tampoco, la 151 tampoco, etcétera, ¿sale? Bueno, creo que la 151 sí. Después aquí te menciono el artículo 220, que menciona, perdón, para efectos del 162, fracción séptima, que es el que acabamos de ver, segundo párrafo de la ley, como parte de la manifestación de valor de las mercancías, el agente aduanal deberá conservar los documentos a que se refiere el 81 del reglamento. Entonces, al día de hoy, de acuerdo al 162 y al 220 del reglamento, el agente aduanal ya debe de conservar todos los documentos del 81. ¿Qué documentos son? Estos 9 documentos, ¿sale? Dice Carla, ¿puedes repetir los plazos, por favor? Sí, mira, empresas generales, 5 años. Si no tienes contabilidad, se duplica el periodo, son 10 años. Si eres empresa con programa IMEX, 6 años y medio y activo fijo de forma indefinida. Dice Marco Antonio, ¿también los de pago? ¿A los de pago de qué, Marco? Ah, no, la cuenta de gastos de la gente banal no. Eso si los quieres resguardar tú por control interno en la cuenta de gastos de tu expediente, no hay problema. Pero lo que refiere el 81 son comprobantes de pago de la mercancía y referente al valor, es decir, mercancía más incrementables. Dice Francisco Javier, ¿y el 6 de la ley? Ahorita lo vamos a ver. Ok, 81 del reglamento. Para efectos del 59 fracción 3, primer párrafo, los elementos que el importador deberá proporcionar anexo a la manifestación de valor son los siguientes documentos. Dice, ahí voy, Marta, dice, factura comercial. Esa pues sin problema, ¿no? Yo creo que al momento de la importación, sí o sí cuentas con este documento. 2. Conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte. La fracción segunda prácticamente es el documento de transporte. Yo creo que también todos contamos con este documento al momento del despacho. 3. El que compruebe el origen cuando corresponda y la procedencia de las mercancías. También sin problema contamos con este documento. Cuarto, el que conste la garantía que se refiere al inciso E, fracción 1 del artículo 36A de la ley. Acuérdate, 36A nos habla de documentos anexos al pedimento, fracción 1 importación, el inciso E que nos habla del tema de las cuentas aduaneras de garantía. Sin problema también contamos con este documento al momento de la importación. Estos tres que te pongo en rojo ya tenemos algunos problemas. Dice el 5 en el que conste el pago de las mercancías, tales como la transferencia electrónica del pago o carta de crédito. Aquí es donde empezamos todos. Bueno, y si yo no pago al momento de la importación, si yo tengo crédito, 30, 60, 90 días, etcétera, yo no tengo el comprobante del pago al momento del despacho. 6, el relativo a los gastos de transporte, seguros, gastos conexos que correspondan a la operación de que se trata. Es decir, el comprobante de pago de incrementables, puesto que hay otra fracción que nos habla de los incrementables. ¿Sale? Entonces, comprobante de gastos de transporte, seguros, gastos conexos. Tal vez podremos decir que el del seguro sí, transporte hay quienes sí, hay quienes no. ¿Por qué? Porque el transporte en ocasiones te lo facturan posterior a la operación, posterior al embarque, una semana después, 2 semanas después. ¿Qué es lo que te puedo decir en este caso y que lo vamos a ver más adelante? Que si la fletera, naviera, transportista, forwarder, etcétera, te dice son $200, son 3,200 pesos, son 8,950 pesos, en realidad te facture esa cantidad. ¿Sale?
Hay que cerciorarnos que nos facture la cantidad que nos menciona al momento del despacho. Otro, fracción séptima, que también está en rojo, contratos. ¿Qué pasa? Porque hay muchas empresas que al día de hoy no tienen contratos. Contratos relacionados con la transacción de la mercancía objeto de la operación. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no tienen contratos? Con aquellas que el contrato a lo mejor es muy grande o que a lo mejor el contrato no refiere a temas de comercio exterior y demás, ¿sale? Fracción 8, los que soporten los conceptos de incrementables que se refiere al 65. En la fracción sexta te refieren únicamente transporte, seguros y gastos conexos, como maniobras, maniobra de carga, descarga, etc. La fracción 7 te menciona ya todos los incrementables. Hay más, como ejemplo, el tema de las regalías, el tema de proporcionar documentos para que el proveedor pueda elaborar o fabricar el material que tú vas a importar. Debemos de declarar una parte proporcional a ese material. Y bueno, hay algunos otros supuestos que nos habla del 65. Y la 9 que nos menciona, y bueno, y cualquier otra información o documentación que deba ser necesaria para confirmar o determinar el valor. Aquí pues va a haber muchas dudas, pocas respuestas, pero muchas dudas. A ver, Marta, los 9 documentos se deben digitalizar en la manifestación de valor electrónica, incluyendo los pagos, ya que se manejan crédito con proveedores. Es imposible tener un momento de la importación. Totalmente de acuerdo, Marta. Al día de hoy, les digo, como está la obligación, sí es que debemos adjuntar los 9 documentos. Como tal, los 9 no, porque no hay un candado. Al momento de elaborar la manifestación, no hay un candado que te diga 9 documentos, si no me adjuntas uno, no puedes firmar, no. Sino que nada más te pone como documento uno y tú puedes agregar los combos o los documentos que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las preguntas que se va a quedar en el tema de pendientes. ¿Qué pasa si yo no adjunto un documento? ¿Qué pasa si no tengo el contrato? ¿Qué pasa si no tengo el comprobante de pago? Este precisamente es uno de los temas que está pendientes y que están en los puntos de la diapositiva siguiente. Bueno, de la diapositiva de este tema. Esperemos que aclaren esto, que haya una prórroga, que nos mencione a lo mejor algún tipo de boletín, regla, no, regla no, que haya algún tipo de boletín o una hoja informativa de UCM en donde nos menciona, bueno, si no tienes alguno de estos documentos, sería lo ideal, ¿no? Si no tienes alguno de estos documentos, adjúntalo en tu expediente porque la autoridad aduanera, de acuerdo al 59 fracción 3, te lo puede requerir en cualquier momento. Ah, pues perfecto. Luz María Frausto dice, si tenemos seguro global, adjuntar la póliza de seguro. En este caso, Luz Marcela, supongo que tú determinas el seguro de acuerdo al artículo 107 del reglamento, que tú determinas tu factor, haces tu aviso y aquí estás obligada a digitalizar la póliza de seguro en todas tus operaciones. En este caso, pues tú ya tienes ese de la póliza, lo tienes que transmitir en la manifestación. Livna dice, el 6 habla de gastos, no de pagos. Puede ser una prefactura. Perfecto, Olivia. En ese punto yo lo iba a comentar más adelante. Al momento de adjuntar comprobantes o documentos relativos a los comprobantes incrementables, en muchas ocasiones, Pacho, tú tienes una prealerta, una prefactura o una, vamos a llamarle algún documento que nos mencione cuánto vamos a nosotros declarar. El correo, híjole, yo creo que el correo no tanto, yo le pediría más bien al tercero de servicios que nos imita este documento. Yo con este documento para mí, y yo creo que también para la autoridad, va a fungir como soporte, como evidencia del cual tú estás declarando, determinando ese monto en incrementables. Por eso te decía que al momento de la factura, procures o solicites que incluso que te facturen tal vez con el mismo número de la prealerta y sobre todo que te mantengan el mismo monto, ¿sale? Trinidad dice, ¿se puede presentar por factura? Sí. Cintia, hola, en caso de IMEX de servicios, en contrato se adjunta el contrato de servicios de almacenaje con el cliente o se omite. Con ese de Cintia, ese sería el ideal, porque aquí no nos habla de modalidades, o sea, de IMEX, de servicios, industrial, etcétera, simplemente del tema de la transacción de las mercancías. Aquí hay otra duda. ¿Qué pasa si yo soy una empresa maquila? Yo no compro mis insumos, yo no compro mis materiales. Puede ser que aquí a lo mejor yo adjunte mi contrato de maquila, dando soporte a que soy una empresa de maquila y no compro mis materiales. ¿Qué más? ¿Qué más? Cecilia sigue. Si no se tienen datos inexactos de flete hasta después de operación por pesos. No entiendo cuál es la pregunta.
o no sé si es afirmación. En este caso, sí. Si tu comprobante difiere con lo que declaras en pedimento, es un dato inexacto. Livna dice, ¿se puede hacer un global complementario para todas las discrepancias incrementables? Sí, siempre y cuando el valor sea hacia arriba, pues puedes ajustar valores realizando tu global complementario, sin problema. Luz del Carmen, una cotización puede fungir como un contrato. No, más bien podría ser tal vez una orden de compra, un pedido en firme. Marco Antonio, en auditoría han aceptado las órdenes de compra. Ah, justo. Han aceptado órdenes de compra en lugar de contratos. José, ay, sí. José dice, ¿la orden de compra puede sustituir el contrato? Ajá. Angélica, ¿puede ser cotización? No. Orden de compra, pedido en firme, contrato. Blanca. Sí, pero se debe cumplir ciertos requisitos. Joana dice, ¿hay algún tema si la línea de transporte nos factura el flete americano y mexicano en la misma factura, pero si tiene documento de soporte del costo trimestral? No, Joana, no hay problema, siempre y cuando mi sugerencia es que en la factura distinga lo que es el flete internacional y lo que es el flete local. Buen día, una duda. ¿Y si son garantías y reemplazos? ¿Cuál es la duda, Miriam? Si son garantías y reemplazos, ¿qué? El tema del contrato, pues no aplicaría. En este caso, bueno, buena pregunta, puede ser que tú adjuntes a lo mejor un escrito libre en el cual menciones que esa no tiene un contrato, puesto que se trata de una devolución, rechazo, garantía, reemplazo, defecto, etcétera. Berenice, en caso de ser IMEX de servicios, ¿puede ser una orden de compras? Sí. Magdalena, cuando el flete... Ay, se me están yendo las preguntas, son muchas, permítanme. Cuando el flete por paquetería no tenemos facturas porque las paqueterías emiten facturas tiempo después de realizar el servicio, al final tenemos factura por varias guías. Sí, Magda, pero en este caso, en la factura con varias guías menciona el número de guía y el monto. Ese monto te debe coincidir con con lo que tú estás declarando en el pedimento. Marco, en temporales vamos a tener que hacer la manifestación siempre, Marco, ¿eh? No sé, hasta ahorita no está aceptado el tema de temporales. Incluso la SIVA y la SOEA en la regla 731 y 733 menciona, no estás obligado, pero si la autoridad lo requiere, sí. O sea, prácticamente sí estás obligado. Trinidad dice, ¿qué pasa si una factura de flete en parados pedimentos? No importa, la puedes digitalizar y con a lo mejor tu carta de instrucciones o a lo mejor en la 318 indicas cuánto corresponde a cada pedimento. Sandra dice, cuando tengas el comprobante de pago, por ejemplo, 10 días después de la IMPO, ¿se debe adjuntar el pago solo al expediente? Sí. Sí, como parte del 59 fracción 3, la obligación sí. Si rectificamos el pedimento por X error, se tendría que pagar la multa, ya que se tendría que rectificar la manifestación. No, Marta, aquí más bien nos habla la multa en la regla 151 en caso de que hayamos omitido o nos hayamos equivocado en algún dato de la manifestación, no del pedimento. Gustavo dice, para los transportes también puede ser una orden de compra. Pues puede ser el documento como la prealerta, sí. Mónica, ¿qué requisitos tiene que tener la orden de compra para que este se considere como parte del contrato? Es que esos ya son más temas comerciales, Mónica. Respecto a la cantidad, pedido, cuánto, en dónde te envío, en dónde te entrego, Incoterm, tiempo de pago, plazo de pago, etcétera. No ubico algún fundamento que te mencione requisitos en la orden de compra. Dice Brenda, sí, coincido contigo, Brenda. Yo creo que las dudas, nada más acabo ahorita, las dudas las vamos a resolver hasta el final. Jocelyn, para los gastos del lado americano de importación terrestre, los gastos de la bodega en el donal, ¿se requiere cotización o cómo se comprueba? Igual con comprobante de pago, Jocelyn. Comprobante de factura para alerta. Mariana, hola, Fer, ¿es consignación de mercancía puede soportarse en el contrato con orden de compra? Si esa consideración, yo creo que es el contrato, porque como no hay una compraventa con el contrato, elementos virtuales estamos obligados a presentar. Ahorita vamos a ver este punto. Los Marcela Frasto, cuando sea consolidado se presenta manifestación al cierre, sí. Yolanda Anime se maquila de cada documento se presenta como contrato y en un DAP se soporta este Incoterm. En un DAP que, y en un DAP que soporta este Incoterm, si nuestro corporativo paga el transporte. Ah, precisamente Yolanda, en la elaboración de la manifestación indicas el Incoterm. Entonces, si pones DAP, pues no tendrías que declarar incrementables, ¿sale? Y como eres MEX de Maquila, pues yo incluiría el tema del contrato de Maquila con tu corporativo. Entonces, bueno.
Si tienen alguna otra duda, si es a lo mejor específica de respecto al tema, sin problema. Si no, al final de la presentación vamos a dejar algún tiempo para resolver las dudas, ¿sale? Exigibilidad del artículo 81 del reglamento. Este fundamento o la obligación de de este artículo se perdió. Prácticamente existía una regla que en el 2018, que la regla era la 154, en la cual nos mencionaba los elementos que el importador debe proporcionar anexos a la manifestación, de conformidad con el 81 del reglamento, serán exigibles a partir del 2 de julio del 2018. 2019, ¿qué pasa? Esta regla se deroga y nos lo bajan a transitorios. Transitorio número sexto, los elementos que el importador debe proporcionar anexos a la manifestación, de conformidad con el 81 del reglamento, serán exigibles a partir del 1 de diciembre del 2019. 2020, transitorios, sexto, nos menciona los elementos que el importador debe proporcionar anexos a la manifestación de conformidad con el 81 serán exigibles 30 días posteriores en que se dé a conocer el formato de la manifestación. Aquí es cuando ya nos dijeron, bueno, la manifestación y el 81 serán exigibles hasta que se dé a conocer la manifestación. 2021, regla 151, 4321, que es de la 4531, que es de la industria terminal automotriz, y la 733, que son de las beneficio de las SIVA, así como derogación del artículo transitorio de las reglas del 2020, publicadas en 2020, shalala. Lo mismito que en los transitorios de arriba, ya empieza como a mencionarse que cuando entre en vigor la manifestación. Si te fijas, a partir del 2021, nos menciona derogación del artículo sexto transitorio del 2020. ¿Sabes qué? Lo que te dije del 81, olvídalo, ya no existe. Y va a entrar en vigor las reglas cuando se dé a conocer el formato. Entonces, prácticamente en las reglas, al día de hoy, desapareció el tema del 81 del reglamento. ¿Sale? Y te digo, el único artículo en el cual menciona el que remite al 81, pues prácticamente es el 220. ¿Sale? Después tenemos el identificador PB. Este identificador lo han utilizado mucho en despacho. Es prueba de valor, ¿sale? Se debe indicar, este no es como, no hay un filtro en el cual nosotros podamos decir, me aplica o no me aplica, ¿sale? Este se indica, el agente aduanal o la agencia aduanal cuenta con la documentación y medios de prueba necesarios para comprobar el valor de conformidad con el 59 fracción tercera. En aduana hay ciertos precios en el cual cierto tipo de mercancía nos menciona o la agente aduanal les menciona como una alerta y plasman este identificador para determinar o decir que sí tiene los documentos de prueba que determinaron el valor y que no estamos incurriendo en tema de subvención de precios, subvaluación y demás. ¿Sale? Siguiente tema, comparativa. Lo que nos obliga al día de hoy, lo que estamos obligados al día de hoy de acuerdo a la regla 151. Para efectos del 59 fracción tercera, que ya lo vimos, 162 fracción séptima, el 68, el 81 y el 220 del reglamento, quienes introduzcan mercancías a territorio nacional deberán proporcionar a la autoridad aduanera la manifestación de valor de conformidad con lo siguiente. Y ojo, voy a volver a regresarme en este punto, porque lo voy a poner incluso en negritas. Quienes introduzcan mercancías a territorio nacional. Ojo, y esto es uno de los puntos que queda pendientes. Este, en muchos acuerdos, decretos de regulaciones y restricciones no arancelarias nos define lo que es una introducción o nos exceptúa el tema de las virtuales. En teoría, en una importación virtual, no hay una introducción de mercancía a territorio nacional. Bajo este sentido y bajo esta lógica, en teoría, no estaríamos obligados en operaciones virtuales a la elaboración de manifestaciones de valor. ¿Por qué? Por lo que menciona aquí en negritas. Quienes introduzcan mercancías a territorio nacional.
En las operaciones virtuales, nosotros, por ser una transferencia entre un territorio nacional, las regulaciones no nos aplica, pero por temas de validación plasmamos el identificador XP para efectuar las regulaciones. Ahora, en el tema de la manifestación, pues en teoría no nos debería de aplicar. ¿Por qué? Porque no existe una introducción de mercancía a territorio nacional, ¿sale? Pero bueno, ese tema queda pendiente y lo anotamos en los puntos pendientes, ¿sale? ¿Qué nos obliga al día de hoy la manifestación? O sea, te pongo al día de hoy suponiendo que entra en vigor el 9 de diciembre. ¿Qué nos va a obligar a partir del 9 de diciembre? Al día de hoy recuerda que siguen vigentes tus formatos que ahorita los vamos a ver. Entonces, a partir del 9 de diciembre, si todo esto entra en vigor, estamos obligados a transmitir este documento a través de la ventanilla digital. El formato E2 que encontramos ahí en el anexo 1 de las reglas, contenido con la información y documentación correspondiente por cada operación de comercio exterior. ¿Sale? Entonces, prácticamente estamos obligados, ya ahora nos menciona la regla 151, transmitir a través de ventanilla el formato E2 del anexo 1. ¿Sale? Vamos, me voy a adelantar porque ahorita vamos a ver la regla. ¿Quién cumple esta obligación al día de hoy? Es decir, estos dos formatitos. Quiero que igual me mencionen ahí, no sé, 5 o 10 personas ahí en el chat. ¿Quién cumple la elaboración de la manifestación de valor y la hoja de cálculo hoy en día? Siendo sinceros. Yo, dice Paula. Yo soy el agente aduanal, importador, agente aduanal. Ok, listo, gracias. Yo creo que en un 60 o 70% de las empresas que importan, esta, pues digamos, esta obligación que tenemos los importadores, la realiza o se la trasladamos al agente aduanal, ¿sale? Eh, sí le trasladamos esa obligación, pero que realmente pues quien está obligado es el importador. ¿Por qué? Porque como lo vimos anteriormente, nosotros se la proporcionamos al agente aduanal y a la autoridad aduanera. En este caso nosotros decimos, ay, sí, pues tú házmela. A lo mejor me va a cobrar, no sé, 200 300 500 pesos por elaborarlas, pues bueno, hazlas. Incluso ya hay sistemas que las elaboran mal. No, el sistema no es tan capaz de poderle alimentar una factura de incrementables, por ejemplo, o de detectar, dependiendo del Incoterm, si hay o no incrementables y demás. Entonces, por lo regular, los sistemas las elaboran de forma incorrecta para que pues no se dejen engañar. ¿Quién cumple entonces la obligación al día de hoy? En su mayoría, yo diría que el agente aduanal. El agente aduanal realiza estos dos documentos, pero la obligación, reitero, es del importador. Entonces, formatos vigentes. ¿Qué estamos obligados hoy, 7 de octubre? ¿A qué estamos obligados? Y desde que esto empezó a sonar desde el 2018-19, hemos estado obligados, fíjate, ya han pasado como 6 años con este tema. Mientras tanto, siguen vigentes tus formatos del 21 de diciembre del 2017. ¿Qué formatos son? Estos del anexo 1 de las reglas, publicados el 21 de diciembre del 2017, que es el E2, manifestación de valor, y el E3, que es la hoja de cálculo. ¿Sale? ¿En qué momento se realizan estos documentos? Manifestación de valor previo al despacho conforme al 59 de la ley. Yo le voy a decir al agente aduanal, en teoría este documento es para decirle al agente aduanal cómo yo determino mi valor en aduana. Ah, bueno, son $1,500 de precio pagado o del valor de transacción y son $80 de flete y 10 de seguro. Entonces, de esta forma yo llegué a mi valor en aduana y aquí está mi manifestación de valor, ¿sale? La hoja de cálculo, cuando la autoridad la requiera, ¿sale? Por lo que vimos de la regla que está vigente al día de hoy, que es la 151 del 2018, que nos mencionaba ahí en el segundo párrafo, en ejercicio de facultades de comprobación, cuando la autoridad así lo requiera. ¿Sale? Dice Salvador, si el formato de manifestación y hoja que comparte el agente aduanal no es el actualizado y problemas, sí.
Incluso yo me atrevería a decir, no quiero generalizar, pero me atrevería a decir que del 70% que dijimos que la gente banal hace las manifestaciones y hojas de cálculo, el 50, bueno, no, el del 70%. Yo creo que el 80% de ese 70% están mal elaboradas, ¿sale? Porque, bueno, nosotros hemos auditado miles de expedientes y en su mayoría de 1,990 salen mal con errores, ¿sale? Entonces, sí hay error en cuanto al formato desactualizado, formato alterado o adecuado, de acuerdo, modificado y pues mal elaborado, ¿sale, Salvador? Después tenemos el desglose de perdón, la lista de los datos que nos pide cada documento. Prácticamente manifestación de valor, te lo menciono, aquí menciona, se divide en uno, dos, tres, cuatro, en cinco campos. Primero, información general. En campos de información general va desde proveedor, obviamente es razón social, domicilio y datos de contacto. El inciso B, que son los datos de la vinculación, si hay o no hay, si afecta o no afecta. Inciso C, el tema de los datos del importador, razón social, RFC y datos, el domicilio. El inciso D, la patente del agente banal, patente y nombre. E, los datos de la factura, factura y fecha. F, el tema de la descripción de la mercancía e indicar el método de valoración. Si hay uno o dos, se puede indicar. El G, si hay anexos. Ojo, en la manifestación al día de hoy te menciona si tú tienes la opción de anexar esos documentos. Desde hace mucho te decía, ¿puedes anexarlos? Sí. Pues me indicas que si anexas y me los adjuntas. Como no está todavía la obligación vigente de los anexos a la manifestación, lo ideal en cuanto al llenado es ponerle que no y nada más desglosarlos. Ah, bueno, no, no los anexo, pero pues te tengo que indicar qué monto de flete es, qué factura, qué cantidad, qué moneda de facturación, etcétera, ¿sale? Y después tenemos el campo de valor de transacción. Este únicamente se llena cuando sea método de valoración uno. Tenemos el valor de transacción y este se compone de indicar obviamente el valor y campos del artículo 66 que nos habla de los decrementables y los campos del artículo 65 que nos habla de los incrementables. Después tenemos el bloque de los otros métodos. En este campo se compone de dos incisos prácticamente, que es indicar si existió compraventa o no. Y el inciso B es desglosar el valor de las mercancías e indicar cuál es el método de valoración y por qué no se trató de una compraventa. Y después tenemos importación temporal, únicamente se llena en caso de ser temporal. Y por último, la periodicidad de la operación, ¿sale? El tema de la manifestación de valor se podía supuestamente realizar por operación o por semestre. Y ojo, aquí te voy a adelantar un poquito. Eh, no lo incluí, pero nosotros hicimos una consulta ante la autoridad respecto a la manifestación de valor semestral para ver si se podía, porque muchas empresas dicen, bueno, pues me voy a evitar la talacha de hacer una manifestación por operación y pues mejor voy a elaborar una semestral. Sin embargo, nosotros ingresamos una consulta ante la autoridad y la respuesta prácticamente de la autoridad fue esta. En relación a la elaboración de la manifestación de valor semestral, ingresamos la consulta y la respuesta de la autoridad fue que sí, siempre que los montos, es decir, monto en valor comercial y los montos de los incrementables, deben de ser iguales. De lo contrario, se debe rendir por operación. Es decir, que tú siempre en tus 6 meses traigas tu importación, por ejemplo, de una tara en polvo. Tara en polvo con un valor de $150 tu embarque, que siempre sean $150 y que siempre sean $38 de flete, por ejemplo. O puede ser que a lo mejor tu proveedor siempre te embarca la misma cantidad y a lo mejor te vende Incoterm DAP, pues ahí todavía a lo mejor se va a mantener. Entonces te va a facturar siempre $200. En ese caso, pues sí puedes rendir tu manifestación de forma semestral, ¿sale? Duda.
Dice Raúl, por malas prácticas actualmente hacemos la manifestación posterior al despacho. Ahora que se ha transmitido mediante buzón, primero se transmite y luego se modula a pedimento. Sí, Raúl. O sea, como tú mencionas, por malas prácticas se hace después, pero como te menciono, estamos obligados en qué momento se debe de realizar previo al despacho. En este caso, como va a ser electrónica, pues se supone que el documento que transmitimos nos va a arrojar un acuse. Este acuse se deberá transmitir en el pedimento, entonces sí o sí debe de ser previo al despacho, ¿sale? Hoja de cálculo, fíjate, menciona información general, pues datos del importador, del proveedor, que es la razón social, RFC o Tax ID, domicilio, y después tenemos si existe o no compraventa, el tema de la vinculación y algunos otros puntos como restricciones y demás. El tema de la mercancía, tenemos que plasmar fracción arancelaria, descripción, cantidad, unidad de medida, ya sea comercial o de tarifa, y países de procedencia y de producción. Valores en precio pagado, artículo 66 incrementables, decrementables y valor en aduana. Hasta ahí voy en el campo 8. Después, campo 9 tengo que desglosar pedimento, fecha de pago, factura, fecha de factura, lugar de emisión, si existe o no subdivisión o si la factura cuenta con subdivisiones, si existe más de un pedimento. Otros métodos se debe indicar valor en aduana, el método y el motivo por el cual se utilizó otro método. Y por último, fecha de elaboración, firma y datos del agente aduanal. ¿Sale? Dice Maribel, para el caso de rectificaciones, aunque no sea un error de manifestación, se tiene que modificar la misma, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque se debe de plasmar el número de pedimento en la manifestación. Casos como llegó, casos como llegó material de más o de menos de manera real. Ajá. Correcto, en este caso, pues sí se debe realizar una rectificación, ya sea por número de factura, por una fracción arancelaria, a lo mejor por Incoterm y demás, tienes que rectificar el pedimento y a realizar una nueva manifestación. Después tenemos el desglose de los documentos, perdón, de los campos que nos pide ahora la manifestación. Ojo, no omito señalar que una vez que entra en vigor la manifestación de valor electrónica, la hoja de cálculo se deroga. Esto pues ya no va a existir y únicamente va a ser el formato E2 de la manifestación de valor, ¿sale? Aquí, de acuerdo a esto te va a servir muchísimo como guía. De acuerdo al manual y a la operación ya práctica de ventanilla, te elaboré estos eh, pues como manual de datos que nos pide Busem. ¿Sale? A ver, una duda última. Mariana dice, Fer, pero para el caso de consolidados, donde hay varias remesas semanales y son varios COBES, ¿ha comentado algo la autoridad? No. Para esos casos que no lo podemos tener previo al despacho, entiendo. Pero mira, Mariana, lo que sí ahorita está es que en la regla 151, perdón, pues yo creo que desde aquí, fíjate, nos habla del 36, 36A, 37 y 37. Aquí ya engloba los consolidados. Por eso es de que sí están obligados, pero no ha habido alguna formalidad respecto a las empresas que realizan consolidados. Eh, yo creo que operativamente, bueno, supongo que se va a elaborar el documento, se va a dejar ahí pendiente a lo mejor sin firmarse y hasta que tú vayas a hacer el cierre de tu pedimento consolidado, firmas tu manifestación adjuntando todos tus documentos. No sé, es lo que creo que pudiera hacer. Manifestación, tanto el agente aduanal como la empresa deben tener el documento con firma original. Sí, ¿por qué? Porque nos menciona que el agente aduanal debe tener el original. Iracema, acuérdate que de documento sin firma carece de validez legal, te lo pueden invalidar como una omisión de documento, ¿sale? Entonces, en teoría, sí, los dos deben de tener el documento firmado, ¿sale? Y bueno, voy a la guía. Pasos en Busem, te menciona cuatro pasos. Paso uno, capturar solicitud. Paso 2, requisitos necesarios. Únicamente te menciona que debes anexar documentos. Ni siquiera está bien elaborado en indicar documentos o desglosarlos del 81. Y el paso 3, que son los anexar requisitos. O sea, en el 2 tú le pones cuántos documentos vas a anexar. Y en el 3
vas a adjuntar los documentos y 4, pues firmas tu solicitud. ¿Sale? Paso 1, capturar solicitud. Aquí es pues en el detalle en donde se va a capturar el documento. Primero, datos del solicitante, datos generales, RFC, domicilio, que está dado de alta en BUSEM y demás. ¿Sale? Estos ya aparecen precargados. Número 2, datos de manifestación. En este caso viene RFC del importador, RFC de consulta. ¿Sale? Vamos a poner el RFC de importador y yo te sugiero poner RFC de consulta del agente aduanal para que él se pueda, y pueda ingresar, pueda capturar tu acuse de venta de manual, perdón, de manifestación de valor y pueda descargarlo. Y después tenemos el combo número 3, es información de acuse de valor o COBE. ¿Cuál fue la novedad en esto? Y está bien pensado por parte de la autoridad. Realmente tú transmites la información relativa al valor a través del COBE. En la manifestación de valor, como su nombre lo dice, quiero que me digas el valor de la mercancía. Si ya tengo un documento que me está acreditando o determinando el valor, pues lo ideal o lo práctico sería jalar ese documento, que es el COBE, e indicarlo en la manifestación de valor. De tal forma que nosotros nos estamos evitando por así decirlo, la talacha de capturar datos de proveedor, tax ID, domicilio, descripción, cantidad, valores, etcétera, jalando este documento. ¿Sale? Una vez que cargamos el COBE, debemos de indicar el método de valoración aplicable a ese COBE. Ojo, y aquí es otra de los pendientes. Al ratito te voy a poner en una diapositiva todos los datos pendientes que están quedando. ¿Qué pasa si en una factura va más de un método de valoración? Al día de hoy no se sabe cómo se va a distinguir o cómo la ventanilla única va a ser esa distinción. Ejemplo, supón tú que el proveedor te mande una factura comercial con el material que te embarca, por ejemplo, alambres de acero. Viene una partida por alambres de acero y al final viene una partida por una máquina, a lo mejor máquina de análisis que únicamente te la va a enviar, no te la va a cobrar, te la va a enviar para efectos de que tú puedas hacer pruebas en planta. Como no te la va a cobrar, pues se trata de un método de valoración distinto a uno. Y si tú capturas en el COBE no puedes hacer distinción de métodos de valoración. Tú en COBE vas a hacer la transcripción de alambre de acero y tu máquina de análisis. Por ejemplo, ¿qué pasa si a la hora de la manifestación tú jalas ese COBE y le pones método de valoración uno? Se entendería que el total de tu factura lo estarías comprando. ¿Qué pasaría entonces en este caso? Pues estaría mal elaborada, pero ¿cómo lo puedo distinguir? Al día de hoy no hay una opción o no hay una herramienta en el cual tú puedas hacer esa distinción entre un método de valoración y otro. Sugerencia. ¿Sabes qué, proveedor? Por temas a lo mejor deficientes de de aduanas en México, Eh, por favor, me puedes emitir dos facturas, una con el alambre de acero y otra con la máquina de análisis para efectos de que yo pueda hacer dos COBEs y pueda poner COBE uno método de valoración uno COBE 2 método de valoración 6 por ejemplo. ¿Sale? Esa es la sugerencia. Berenice, José Gustavo dice, en un impedimento realizo la importación de varios factores y diferentes proveedores. ¿Se realiza una manifestación por proveedor o por pedimento? Anteriormente la hacíamos por proveedor. Sí, José. Anteriormente el formato mencionaba que este documento era por proveedor. Ahora, en el entendido de que se indica el pedimento, suponemos que ahora va a ser por pedimento, puesto que tú al desglosar el COBE ya estás plasmando por default la información del proveedor. ¿Sale? Dice Berenice, en base a lo comentado del COBE, quiere decir que si se realizara una manifestación por COBE, en el caso de los virtuales consolidados, si tengo 100 facturas, 100 COBE, 100 manifestaciones. No, no, no. Tú puedes indicar la manifestación N cantidad de COBEs. Puedes poner 2, 3, 4, etcétera. Como te digo, de los diferentes métodos, puedes poner número de COBEs. Vas a hacer una manifestación por pedimento, Berenice. Carla, en diferentes métodos de valoración, si se hacen dos pedimentos o dos manifestaciones. No, no, no. Un pedimento, dos partidas, una manifestación, dos COBEs, por ejemplo. Dice Lidia, y si el COBE se lleva a subdivisión, pues no importa, el COBE lo haces por el total de tu factura y en tu manifestación vas a plasmar la información que viene en tu pedimento como precio pagado. Brenda, para ese que no se va a pagar, ¿no será necesario emitir el comprobante de pago? No, porque no habría pago. Únicamente adjuntamos el comprobante de pago en método de valoración uno, dando soporte a que la partida 2 tiene método de valoración distinto a uno y pues no habrá o no existe comprobante de pago. Cecilia dice, en caso de las dos partes, ¿qué?
Berenice, es que ya hicimos pruebas y no me acepta manifestación por varios COBE, solo me refleja un COBE. Mm, pues se tendría que generar más de uno, ¿eh? Porque ¿qué pasa si yo tengo más de un COBE? Se tendría que elaborar uno, o a lo mejor si va a ser por proveedor, va a ser una por COBE, pero lo dudo porque se plasma el pedimento. Entonces, tal vez por ahí sea otro punto pendiente que la autoridad va a modificar el tema de la transmisión de los COBEs. Operaciones partes 2. Pues la parte 2 nada más es para efectos del despacho, o sea, tú haces un pedimento parte 2 para cruzar más material con un mismo pedimento. Porque, ¿cuál es la duda, Cecilia? Pero entonces actualmente ambos deben tener el documento con firma original. La compañía no puede quedarse con original y enviar a la gente. Ambos deben tener el documento en firma original, sí. La compañía no puede quedarse con original y enviar al digital al agente banal. Pues en teoría tendrían que ser dos tantos, Iracema. Pero sí, en la práctica lo que se hace es original firmado y uno digital al agente banal. Ok, sigo. Información del COBE, también se plasma el Incoterm de ese COBE, se plasma la vinculación con ese proveedor o ese COBE y el número de pedimento, ¿sale? Y en valor en aduana tenemos que plasmar precio pagado o por pagar. Aquí hace la diferencia entre dos recuadros. Cuando es precio pagado se pone en un apartado y cuando es precio por pagar en otro, dando a entender el tema del plazo o el crédito. El tema de los incrementables, los decrementables y el valor en aduana. En cada uno de ellos, se indica el importe, la moneda de facturación, la fecha de facturación, forma de pago y el tipo de cambio. ¿Sale? Vamos a ver más adelante todos estos puntos. Y por último, bueno, haciendo el tema de precio pagado, más, menos incrementables y decrementables, pues nuestro valor en aduana. Y por último, el tema del compenso pago. Lo que hemos escuchado al día de hoy referente al bloque o al recuadro del compenso pago es que la autoridad, pues muy bien pensado, ¿qué es lo que pretende la autoridad con esto? Prácticamente es recaudar más. Como saben, en el sexenio de la señora Sheinbaum ha recaudado más de, yo creo que el 60% en lo que va del año respecto a años anteriores. Entonces, lo que quiere o quiere seguir haciendo este gobierno es seguir recaudando, recaudando y recaudando. ¿Cómo? Tratando de implementar este documento. ¿Sabe hacerlo? ¿No sabe hacerlo? De todos modos le vale y lo va a implementar. Entonces, lo que hace es, está tan pensado en la recaudación que incluso ya abrieron un bloque que se llama compenso pago, en el cual tú, ya ves que en la regla dice que tú vas a pagar una multa por concepto de dato inexacto, este bloque se supone que es para eso. Cuando tú vas a pagar el tema de la multa por haberte equivocado, aquí se habilita este campo para tú pagar el tema de la multa, tu depósito referenciado, línea de captura y demás, ¿sale? Requisitos, anexar y firmar. Listo. Ahorita vamos a ver el tema del llenado en BUSEM. Documento electrónico contra documento digital. Lo que te digo que la autoridad no tiene conocimiento al día de hoy de lo que es esto. Y aquí está un ejemplo claro de ello, es la diferencia entre uno y otro, lo que es el documento electrónico o documento digital. No sé si ya alguien me quiera activar su micrófono o participar señalando la diferencia entre uno y otro. No quiero ejemplos, sino quiero que me lo expliquen. Y ya después vamos con los ejemplos. ¿Quién se anima? Seibel. O bueno, no sé si puedan hablar. Ok, bueno, todos ya en el chat me están poniendo ahí algunas, pues, definiciones. Prácticamente la diferencia entre uno y el otro es el nacimiento del documento. Cómo nace ese documento y cómo se reproduce el documento. Ejemplo, el documento digital es aquel documento que nació a lo mejor en físico o
y ya nosotros le tomamos una foto, lo escaneamos y lo tenemos en tu medio digital, es decir, en tu computadora, a través de una reproducción electrónica de datos. ¿Cuál es la reproducción electrónica? El escáner o una fotografía o lo que tiene el celular de las notas que te lo digitaliza, ¿sale? Y el documento electrónico nace a través de un sistema en la computadora, ya nace a través de directamente desde un dispositivo o medio tecnológico. Entonces, ¿cuál es el nombre de la manifestación de valor? Manifestación de valor electrónica, ¿sale? Y la manifestación, bueno, la autoridad, ¿qué nos dice aquí en la fracción tercera? Declarar en el pedimento el e-document que corresponda. ¿Por qué un e-document o por qué un ED si la manifestación de valor es un documento electrónico? ¿No se supondría que deberían modificar el anexo 22 para plasmar un campo adicional que nos hable de la manifestación de valor? Porque no es un documento digital, sino es un documento electrónico, como el caso del COBE. Este se transmite a través de ventanilla única y nos genera un acuse, y este acuse se deberá de imprimir en el pedimento como anexo. Porque en el COBE, aquí es donde la autoridad todavía dice, híjole, pues literal no sé ni cómo le voy a hacer, tengo revoltura hasta de la regla, de la transmisión de información en ventanilla. Aquí es un ejemplo claro en el cual, y ahorita te voy a mencionar otro ejemplo en el manual que la autoridad se le barrió. Artículo 6 que nos han mencionado por ahí en varias ocasiones en el chat. Este fundamento, este artículo es sumamente importante respecto a expediente, transmisión de documentos. Aquí en el primer párrafo nos menciona que la ley nos va a obligar a transmitir documentos, ya sea electrónico o digital, a través del sistema electrónico aduanero. La BUSEM forma parte del sistema electrónico aduanero, ¿sale? Empleando que firma electrónica avanzada, sello digital u otro medio tecnológico de prueba que para efecto, con los términos y condiciones que establezca el SAT mediante reglas y demás, ¿sale? Entonces, básicamente aquí nos está obligando la autoridad a transmitir en el sistema electrónico aduanero documentos electrónicos y documentos digitales, de las dos. Aquí menciona que la FIEL o la firma electrónica o el sello digital va a fungir como firma autógrafa y con todo lo que menciona en código fiscal y demás. Aquí menciona, cuando se reciba en el sistema electrónico aduanero o documento electrónico digital, este generará el acuse respectivo, lo que acredita que el documento fue transmitido y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el mismo fue recibido en el sistema en la fecha y hora que se consigne en el acuse de recibo mencionado. Ojo aquí en este párrafo que te acabo de leer. ¿Por qué? Nosotros a la hora de transmitir algún documento, ya sea electrónico o digital, ejemplo COBE, ejemplo una factura digitalizada, obtenemos un acuse por medio de ventanilla única. Ese acuse, lo que nos dice este párrafo es que ese acuse acredita que tú estás realizando una transmisión al sistema, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones tú, no vas a dejar mentir, tienes alimentado el sistema de la agente aduanal con una web service tuya. Entonces, de tal forma que el sistema de la agente aduanal puede crear una reproducción de datos y compartirte un acuse COBE o un acuse D y demás. En ocasiones nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado que la fecha y la hora que menciona el acuse que te proporciona la agente aduanal tiene discrepancia con un acuse descargado directamente por ti desde ventanilla única. Ojo con esta situación y con los documentos, el formato del documento que te comparten la agente aduanal, porque en ocasiones en auditorías este formato no es reconocido. Nos solicita la autoridad que sea el documento oficial en el cual fue generado, y me voy al siguiente párrafo, en el cual fue generado a través de ventanilla única, ¿sale? El documento electrónico digital recibido en el sistema electrónico aduanero tendrá pleno valor legal y probatorio y se deberá conservar por los obligados en el formato en que se haya generado y en expediente electrónico por los plazos establecidos en código. ¿Sale? Y en este párrafo que sigue es muy importante, fíjate, en caso de discrepancia entre la información de datos y documentos contenida en el documento electrónico o digital recibido en el sistema electrónico aduanero respecto a la contenida en el expediente electrónico de los obligados, prevalecerá la primera, salvo prueba en contrario, los interesados podrán optar durante el procedimiento que corresponde en términos de la ley. ¿Qué quiere decir este párrafo? Ojo, y esto también sucede mucho. Te voy a poner un ejemplo.
Tú elaboras una carta 318. ¿Por qué? Porque sabes que tu proveedor siempre comete el mismo error o la factura de tu proveedor no tiene el domicilio correcto. Tú lo subsanas de acuerdo a lo mejor su forma oficial W9, lo subsanas a través de una carta 318, el domicilio fiscal de tu proveedor. ¿Sale? Tú ya por tu práctica de operación de comercio exterior ya sabes y las elaboras la 318. Supón que vas a trabajar con un nuevo agente donal y este agente donal por sus prácticas de trabajo, a lo mejor él siempre sí o sí aplique o no aplique, elabora una carta 318. Y el agente donal te digitalizó esa carta. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que el documento que prevalece y que tiene validez ante una revisión es el que fue transmitido al sistema electrónico aduanero y declarado en el pedimento. Ante una revisión, si tú entregas el documento que tú elaboraste, que está muy bonito y todo, con firma autógrafa y demás, en caso de que la gente no lo hubiera digitalizado el que él realizó, que no tiene firma o que está incompleto o que no, la descripción es incorrecta o a lo mejor que el bloque de incrementables está vacío y demás, ese documento es el que prevalece y si está incorrecto, pues te van a multar. ¿Sale? Entonces hay que cuidar bien bien lo que se digitaliza y adjuntar esos documentos a tu expediente. Un paréntesis es verificar la información que estás digitalizando porque estás obligado a resguardarla en tu expediente electrónico. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, mejor no voy a decir las dudas, nos vamos a ir al final para poder alcanzar. ¿Sale? Entonces, duda 151 actual. Magda dice, ¿se puede firmar una manifestación con SEM? Sí, ahorita vamos a ir a eso. Y Ezequiel Islas dice, en campo de precio pagado. Precio por pagar para el tipo de cambio debe ser de la factura de los de pedimento. La fecha de entrada. Ahorita en el llenado les voy a platicar de eso. La fecha de entrada de mercancías, fecha de facturas. Ahorita, Ezequiel, te voy a constar esa duda. 151 actual. Ojo, te copié toda la regla para poderla leer y verificar, analizar y demás. Para efectos de, bueno, los primeros párrafos ya lo leímos, para efectos del 59 fracción tercera, la agente banal, los documentos anexos, documentos que acrediten el valor, etcétera. Debemos de Quienes introduzcan otra vez mercancía al territorio nacional deben elaborar manifestación de valor a través de ventanilla, el anexo formato E2 del anexo 1. ¿Sale? Ojo, fracción 2. El importador deberá, bueno, podrá señalar la clave del RFC de las personas, la que sea, agente aduanal o agencia aduanal, que podrán consultar el documento. ¿Cuál es el documento? El E2, que es la manifestación de valor. ¿Sale? El 3, declarar el pedimento, el e-document que corresponda. Ventanilla única te va a arrojar un acuse como este, y el acuse que tú vas a tener que declarar como ED va a ser este, ¿sale? Creemos que el anexo 22 en el apéndice 8 se va a modificar porque al día de hoy en los códigos de los EDs, si tú te fijas en ventanilla única, puedes descargar un manual de códigos de EDs donde, por ejemplo, el 170 es la factura, el 433 es un certificado de origen, 438 es un documento de transporte y demás. ¿Qué va a ser el MNVA? Pues la manifestación de valor. O sea, nosotros lo sabemos, pero el sistema no. El sistema aún no se actualiza. Entonces, el sistema en ventanilla y el sistema automatizado de reunión integral, que es donde se transmiten los pedimentos, únicamente está como reconocido el tema de los manuales de los EDs, que son estos. Mm, mm, mm. Que son estos. O sea, todos los EDs que yo plasmé deben de empezar con alguno de estos números. ¿Qué pasa al día de hoy? Que si yo plasmo este complemento del identificador ED, probablemente no me dé firma, entonces se tendrá que actualizar el anexo 22 en el apéndice 8, tal vez crear un nuevo identificador y modificar la regla, o bien agregar en el validador la opción de que te pueda plasmar como complemento el tema de la manifestación de valor. ¿Sale? Después, fracción cuarta, el formato E2 en el anexo 1 y sus anexos dice que se deberá conservar por los obligados en los plazos establecidos en el 30 de código que estábamos mencionando al inicio, ¿sale? En caso de no haber señalado al agente aduanal como persona autorizada para consultar y en su caso descargar el E2, este deberá entregarse en documento digital al agente aduanal que hubiera realizado el despacho aduanero para la operación de comercio exterior.
¿Qué nos dice aquí? Ah, bueno, si tú no me indicaste el RFC del agente aduanal para que él pueda ingresar a Buscemi y descargarlo, tú estás obligado a proporcionárselo de forma digital. ¿Qué es eso? Como si tú descargaras un COVID y se lo compartieras, literal va a ser descargar la manifestación y se lo compartes. Manifestación y sus anexos. ¿Sale? Fracción quinta. Dice, cuando la información declarada o la documentación anexa al formato E2 contenido en el anexo 1 hubiera sido incompleta o con datos inexactos, ojo, aquí está la clave de la multa. La información del anexo del formato E2 hubiera sido incompleta o con datos inexactos, en este caso me tendrás que adjuntar en el formato electrónico, que es el D9, que es un formulario múltiple de pago, con la multa establecida en la fracción 185, fracción 2 de la ley. Que este es el recuadro que te menciono para el compenso pago. Si tú te equivocaste en manifestación respecto a omitir o declarar algún dato incorrecto, me vas a retransmitir esta manifestación y adjuntando ya el pago en el campo de compenso pago, ¿sale? En caso de afectar el valor declarado en el pedimento, este deberá ser rectificado de conformidad con la regla 611 cuando proceda. Aquí también queda otra duda pendiente, otro tema volando. ¿Qué pasa si no afecta el valor? ¿Qué pasa si a lo mejor yo me equivoqué en el Incoterm, en la vinculación y demás? Pues tiene un error como tal la manifestación. Si yo quiero rectificarla, pues rectifico y pago multa. Pero ¿qué pasa con el pedimento? El pedimento está bien, hay necesidad de rectificarlo. Bajo este rengloncito, pues se entendería que no. Únicamente la retransmites pagando tu multa y la adjuntas a tu expediente. Pero ¿qué pasa según este párrafo y lo que se entiende? ¿Qué pasa con el valor? Si afecta al valor, aquí sí rectificas. Si va para arriba, aquí por eso menciona cuando proceda. Si va para arriba, pues no pides permiso, rectificas, retransmites, pagas multa. Si va para abajo, obviamente antes tienes que pedir una autorización. Una vez autorizado, rectificas, retransmites y pagas. ¿Sale? Y cuando no procede lo señalado en la fracción quinto de la presente regla, cuando el mecanismo de selección automatizado termine la práctica de reconocimiento aduanero, es decir, estos dos puntos es cuando no procede una rectificación. Cuando no puede rectificar, pues ya sabemos que es cuando determine el reconocimiento aduanero, que estemos en rojo o que estemos en ejercicio de facultades de comprobación. Únicamente esos pedimentos que estén siendo auditados. Y después tenemos las excepciones, que es la fracción séptima. Dice, no será necesario elaborar ni transmitir formato E2 contenido en el anexo 1 y sus anexos en estos cuatro puntos. Me los voy a saltar porque voy a hacer una comparativa entre lo anterior y lo actual. Fracción séptima son las excepciones, ¿sale? Después tenemos la pregunta que ahorita me mencionaban. Como menciona que yo la voy a tener que transmitir en ventanilla única, pregunta, ¿exclusivamente transmito documentos en ventanilla única con la Fiel? No, para eso por eso te mencioné antes este párrafo que tú puedes transmitir con Fiel o sello digital. Entonces, bajo esa lógica y al día de hoy, ¿qué pasaría si tú le proporcionas un sello digital al agente aduanal bajo esta regla? ¿Sale? Prácticamente el agente aduanal estaría realizando este documento a tu nombre, ¿sale? Al día de hoy el agente aduanal puede realizar EDES y COBES, sí, siempre y cuando te ponga como RFC de consulta o bien proporcionándole algún sello. ¿Qué pasa si entra en vigor esto? Tú le puedes proporcionar al agente aduanal este sello digital de BUSEM, fracción tercera, y el agente aduanal puede elaborar la manifestación a tu nombre. ¿Qué pasa aquí? Tuve este curso la semana pasada, incluso con una agencia aduanal. Les mencioné, ¿están dispuestos a absorber estos riesgos por parte de los importadores? Dijeron que aún no estaban analizando, porque aunque implica también a lo mejor algún pago extra de honorarios, sí implica muchas responsabilidades. Por ejemplo, si te equivocas, pues ya está por default el pago de la multa y demás. Entonces, sí es un tema que ahorita los agentes aduanales están
cómo le voy a hacer, si voy a aceptar o no, me van a compartir sellos digitales, contratos, web service, transmisión, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, puedo realizar la transmisión de ventanilla de la manifestación a través de un sello digital, cual yo supondría que con el tercero, que es el sello digital de BUSEM, en el cual tú puedes ingresar y realizar cualquier trámite en ventanilla única, ¿sale? Obligación del agente banal. Antes, tú le tendrías que compartir, como ahorita estábamos viendo, de forma en original, tú al agente banal. Ahora debes de indicar al agente banal como RFC para su descarga y en caso de que no, pues se lo compartes de forma digital. ¿Sale? Excepciones. Estas son las actuales, la de la fecha, la de la manifestación de valor del 2018. Únicamente existen tres excepciones. Si te fijas, aquí no vienen temporales ni nada. Viene prácticamente cuando se importe mercancía que hubiera sido exportada de forma definitiva conforme al 103, tratándose de retorno territorio nacional conforme al 116, y en caso de una exportación definitiva de mercancías nacionales o nacionalizadas, se puede retornar al pago del IGI, al retornar al país sin el pago del IGI, siempre que no haya sido objeto de modificaciones. Prácticamente las claves de pedimento K1, ¿sale? Excepciones actuales, cuatro fracciones, agregaron una adicional. Si te fijas, las primeras tres fracciones son las mismas que estaban vigentes anteriormente, que es lo del 103, lo del retorno de IGI de los K1 y lo del 116, los retornos, ¿sale? Y fracción inciso D. Se trata de importaciones temporales señaladas en el 106, fracción 2. 106, acuérdate que son importaciones temporales de no IMEX o sin IMEX. Fracción 2 son los menajes de casa, ¿sale? Bueno, se agrega esta excepción y prácticamente estas son las únicas opciones en las cuales no estaríamos obligados a transmitir la manifestación de valor electrónica. Disposición. Ahora voy con la regla, la actual, los transitorios y el boletín. Reglas generales de comercio exterior para 2025. Está el quinto transitorio en donde menciona las reglas 151, que es la de la manifestación, la 4531, que es la de la industria terminal automotriz, y la 733, que habla de los beneficios de CIA y de las empresas certificadas, entrará en vigor una vez que se dé a conocer el formato de manifestación de valor del anexo 1, perdón, en el portal del SAT a través de ventanilla digital, el cual será exigible 90 días posteriores a su publicación. Antes, esta transitoria empezó con 30 días. ¿Qué dijo la autoridad? No, ni siquiera. O sea, mejor le voy a ponerle el triple de plazo, 90 días. Entró esta hoja informativa, que es la 8 que se publicó un viernes, recuerdo perfecto, el 1 de agosto de 2025, en donde te dice, oye, ¿qué crees? Ya te publiqué el formato del E2 en el anexo 1, el cual será obligado a su transmisión el 9 de diciembre, de acuerdo a los 90 días hábiles que indiquen los transitorios. ¿Qué te dice aquí? En tanto, mientras no entre en vigor, es decir, antes a esto, antes en que se hubiera publicado el formato, hasta que entre en vigor y demás, tú vas a seguir cumpliendo con lo establecido en la regla 151, 4531 y 731 para 2018, que es la regla que estuvimos viendo, y los formatos E2 y E3 del 21 de diciembre de 2017, que son los que te compartí. ¿Sale? Aquí está la hoja informativa del 1 de agosto y bueno, a partir de ello, pues tú tendrías que ir a Ventanilla, ahí en la página principal y le pones ahí en herramientas de comercio exterior y vienen manuales y guías de usuario. Le das clic ahí y te desprende varios manuales y guías. En particular, aquí te puse la pantalla de lo que es la manifestación de valor y pues te recomiendo de descargar estos cuatro, el último no tanto, pero estos cuatro archivos, ¿sale? Pendientes. Yo creo que me voy a ir al caso. Mi idea era, pues ingresar a Ventanilla e irlo realizando con ustedes, pero pues por temas de confidencialidad no lo puedo hacer con alguna fiel de alguno de nuestros clientes. Entonces, en el curso que impartí la semana anterior lo hice con el manual.
El manual es prácticamente pantallas de ventanilla única, lo podemos realizar así, o si alguien dice, bueno, hazlo con la mía, perfecto. Al cabo, esto nada más lo vamos a hacer ahorita para fines de elaborarlo, lo podemos ingresar, si no, el manual yo considero que el manual es suficiente para realizar el ejemplo práctico de la solicitud en ventanilla. Y ya salió un voluntario. Perfecto. Gracias, Sandra. Déjame primero les explico los manualitos y ahorita ingresamos a ventanilla, ¿sale? Eh, software para la emisión de manifestación. Híjole, no, desconozco, Marta. Dice con la fiel de Quarter también sin problema. Gracias, muchas gracias. Liga donde sacaste los manuales. Ahorita les enseño dónde, Dani, ¿sale? Tenemos manuales de usuario de registro. Este es el que ahorita lo vamos a ver. Me voy rápido en este y ahorita lo vamos a ver en práctico. Manual de descarga. No, este es el de registro. Manual de consulta. Prácticamente así como el COBE y los CDs, tú vas a poder consultar posterior a la elaboración de este documento la manifestación de valor. ¿Cómo se va a consultar? Realmente aquí está el manual. Por ejemplo, vas a ingresar en ventanilla. Todos conocemos, todos sabemos cómo ingresar a ventanilla a través de los archivos key, ser y la contraseña. Después de ello, obtienes tu tablita de barra de tareas, te vas a ir a otras tareas, le vas a desplegar en el más de las otras tareas y ya viene desplegado un recuadro, un bloque de manifestación de valor. Le vas a dar clic en consulta. Está muy sencillo. Barra de general, otras tareas, desplegas otras tareas, viene manifestación de valor, le pones en consulta. Una vez en consulta vas a poner el acuse que te mencioné aquí. Este acuse lo vas a copiar y pegar y le vas a poner en consultar, te va a desplegar el documento y ya tú lo puedes poner en descargar. Así de sencillo, le pones aquí descargar y listo, ¿sale? Eso es todo lo de este manual. Te lo descarga el acuse y el detalle como si fuera el COBE. Haz de cuenta que en el COBE ya ves que descargas acuse COBE y detalle COBE. Mismo caso para manifestación, vas a poder descargar acuse de la manifestación y el detalle de la manifestación, ¿sale? Después tenemos el, aquí tenemos un diccionario de los campos. Este diccionario, la verdad, está muy, este, obvio, por así decirlo. No está muy explícito, por ejemplo, no sé, por el campo de compenso pago. Mira, no te especifica qué es eso. Solamente te dice fecha, pues indicar una fecha, o sí, fecha. Forma de pago, indicar seleccionar forma de pago alfanumérico. O sea, no te especifica qué hacer, nada más te define el concepto y cómo o qué caracteres se deben de plasmar en ese concepto. Dice Carmen, a ver, José dice, si tengo una rectificación de donde se afectan valores, únicamente los datos del transporte, ¿se afectan valores o no? Únicamente datos del transporte. ¿Puedo usar la misma? Ah, donde no se afectan valores, dato de transporte. Pues yo creo que no, José, por el tema de declarar el pedimento. Ahorita te voy a mostrar un campo. Incluso a la hora de elaborar manifestación de valor y hoja de cálculo al día de hoy, pues se supone que tienes que hacer nuevos documentos relativos al R1. No creo que sea distinto ahorita, ¿eh? Sí vas a tener que hacerlo otra vez, dice Carmen. No entiendo respecto al acuse, ¿dónde lo obtengo? Aquí está, Carmen. Aquí está el manual. Tú vas a buscar tu manifestación. Aquí te arroja única. Cuando tú me pusiste el número de la manifestación, le das consultar y te la va a arrojar. Aquí le das doble clic y te arroja lo que es la manifestación de valor que tú transmitiste. Estas son las ya transmitidas, ¿sale? Y aquí viene la parte pues de acuses. Perfecto. Entonces.
Ahora sí voy al registro. Me gusta más explicar el manual porque de aquí podemos identificar pues los campos. ¿Por qué? Porque en los cursos en los que yo he ingresado de la manifestación, pues vamos a ventanilla y pues en ventanilla únicamente estamos plasmando información pues a lo tonto, inventándonos campos, valores, etcétera, y pues a veces ahí como que decimos, pues ¿para qué nos lo vamos a inventar? Como más bien hay que entender el procedimiento, el proceso y lo que debemos de declarar ahí, ¿sale? Por eso es que prefiero explicar el manual. Tenemos ingreso a BUSEM, igual, key, ser contraseña. Después tenemos ingreso solicitante. Vamos a poner la barra de tareas, vamos a tener el desglose de la de trámites. Tenemos solicitud nueva. En solicitud nueva nos vamos a ir a Hacienda, puesto que la manifestación de valor está regulada por Secretaría de Hacienda. ¿Sale? Después de que le damos clic en Hacienda, se nos van a desplegar estos menús. Eh, Hasta abajo, de donde viene Hacienda, tenemos el de manifestación de valor. ¿Sale? Vamos a darle clic en registro a la manifestación de valor y ya obtenemos este recuadro que es el que te compartí en la presentación en esta parte. Si te fijas, para que te acuerdes, este de aquí, paso 1, 2, 3, 4 y los documentos o el desglose vienen prácticamente aquí. Son 4 pasos que es capturar solicitud, requisitos necesarios, anexar requisitos, firmar solicitud y aquí vienen pues los combos del paso 1 que son los que te estuve mencionando. Primero, solicitante. Datos generales del solicitante, RFC, CURP, etcétera, nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal dado de alta en ventanilla y demás. Únicamente, esto como te digo ya viene precargado, ya viene por default en ventanilla. Le damos clic ahora en datos de manifestación. Tenemos aquí datos de manifestación y es en el primer punto que te mencioné, RFC del importador. Aquí está, capturamos RFC del importador, le damos a aceptar y los de RFC de consulta, ejemplo, a lo mejor puede ser el representante de comercio exterior, el gerente, el representante legal, el del agente aduanal, obviamente, y los vamos a ir agregando. ¿Sale? Ojo con esta alerta. El RFC capturado debe ser el mismo que el de la sesión. ¿Qué pasa aquí y en algunos otros trámites como el tema de la web service? Si no capturas el RFC igual, ¿a qué me refiero por igual? Obviamente si cambia una letra, pues ya no es el mismo RFC. ¿A qué me refiero por igual? Si tiene un punto, si tiene un espacio, no te lo va a reconocer. Debe de tener los mismos caracteres que tiene en el momento del inicio. Entonces tú puedes copiar y pegar, ¿sale? ¿Cuántos RFCs de consulta puedes poner? Híjole, no hay como un límite. Vamos a ver aquí. Dice pues 12, 13, pero no sé si campos o no sé si, no, caracteres no, no sé si campos, tal vez de 12 a 13 podría ser, ¿sale? Sinceramente no hay más de 12, ¿eh? O sea, siempre ponen al de la empresa y al del RFC, el del gente aduanal. RFCs de consulta, aquí está. Mira, en el ejemplo vienen 3, los vas agregando y después tenemos ahora ya datos de manifestación, fue todo. Eh, Ahora vamos a los datos de información del acuse de valor. Ahora sí viene lo bueno. Nosotros aquí, nosotros aquí tenemos que plasmar el COBE de nuestra operación y, como te decía, el método de valoración aplicable a ese COBE. Aquí es donde te decía, ¿qué pasa si tu COBE tiene más de un método de valoración? El ventanilla no es capaz de reconocer o de... No podemos diferenciar entre un método de valoración a otro, o a lo mejor este COBE con métodos distintos. ¿Sale? Entonces, ese es un punto pendiente. Le damos en agregar, por ejemplo, este COBE, valor de transacción. Le damos en agregar
Y bueno, aquí tenemos la opción de verificar el COBE que estamos dando de alta. Tenemos COBE, método de valoración, factura, fecha, etcétera. ¿Sale? Y podemos consultar este COBE que ingresamos, le damos en consultar y nos despliega la ventana de lo del COBE. Literal, despliega el detalle del COBE. Fecha de emisión, factura, si funcionó, tipo de tipo de operación, el domicilio, proveedor, cantidades, etcétera, todo. Aquí es donde te digo que se le votó a la autoridad. Fíjate. Si se supone que la manifestación de valor aplica a la importación, fíjate el manual cómo está realizado. Tipo de operación, exportación, como por, tuvieron que haber puesto un ejemplo de importación, lógicamente, la Expo no aplica porque el CF, acuérdate que el CFDI era el que funge como manifestación de valor en tu exportación. Dice Francisco, el COBE me lo debe suministrar el agente aduanal. No debe. El COBE lo debes de hacer tú. Pero si el agente aduanal lo hace por ti, en este caso te lo comparte. La idea es de que tú estés siempre como RFC de consulta, Francisco, para que tú puedas ingresar a Busem, descargarlo y ya no tengas que depender del agente aduanal, ¿sale? Después tenemos descripción de mercancía, etcétera, todo lo del COBE. Le podemos dar en descargar y demás. Después tenemos valor en aduana. Este es aquí está en. Me voy a saltar este campo porque ya es del siguiente bloque. Entonces, modificación del COBE. Podemos darle clic aquí en modificar, consultar, eliminar y demás. Y dentro del COBE tenemos que desglosar esta información. El método de valoración, el Incoterm, ahí vienen desglosados todos los Incoterms, los 4 grupos y los 11 Incoterms. Tenemos que declarar si existe o no vinculación entre el vendedor y el proveedor. Lo mismo que nos pedía desde antes la manifestación, si hay o no vinculación. Y el tema del pedimento, ¿sale? Pedimento, fíjate, vamos a ver. ¿Cuántos caracteres te permite hasta 20? ¿Cuántos caracteres se conforma el pedimento? Son 15. Yo sugiero, porque muchos dicen, pues como no te dice, nada más pone los 7 de al final. Yo te sugiero ponerle el número de pedimento completo, que está compuesto por 15 dígitos, que es 2 de aduana, perdón, 2 del año, 2 de aduana, 4 patente, con el número del folio, perdón, el último dígito del año en curso y el folio consecutivo que son 6. Entonces son 15. ¿Por qué sugiero completo? Porque incluso puede suceder, y nos ha pasado, que el folio de al final puede ser repetido. ¿Por qué? Porque este va de acuerdo a la aduana y al agente aduanal. Entonces, en ocasiones tenemos dos pedimentos con el mismo folio de los 7 dígitos del final, por eso es mi sugerencia de que aquí pues se plasme el pedimento completo, ¿sale? Además de que pues lo debemos de plasmar completo, pues tenemos el campo de la patente y la aduana. Le damos agregar y ya tenemos nuestro número de pedimento aquí. Después tenemos el bloque de los incrementables. Aquí tenemos que desglosar. Aquí nos despliega la información de los campos del artículo 65. Tenemos que indicar si es el incrementable, el importe, moneda de facturación, fecha de erogación y tipo de cambio. Aquí voy a tener la pregunta que me hizo alguien respecto al tipo de cambio. Dice ahí en las dudas, dice Marco, pero en las manifestaciones antes, ¿cómo tendremos el número de pedimento? Sí, bueno, pero ¿qué tanto antes, Marco? Porque, por ejemplo, sabes que vas a tener un embarque, obviamente, por ejemplo, el 1 de noviembre no te vas a poner a hacer la manifestación hoy. ¿Por qué? Porque no vas a tener documentos para empezar. Esta pues la debes realizar desde a lo mejor fecha de entrada, fecha de pago. Del momento de la fecha de entrada, pues se supone ya conoces tu número de pedimento. Angélica dice Fer, los incrementables con por Kobe son por Kobe. ¿Cómo que por Kobe, Angélica? Acuérdense que para nosotros declarar un incrementable en el pedimento, deben de suceder 4 puntos para que los anoten. Primero,
debe de estar en una factura distinta a la del precio pagado a nuestro proveedor. Por ende, no va en el COBE. Un incrementable no va en el COBE. Si está en la factura comercial, este debe ir agrupado, se debe prorratear y demás porque es parte del precio pagado. Debe correr a cargo del importador. ¿Qué es correr a cargo del importador? Que tú como importador contrates y pagues el flete, el seguro, la maniobra, carga, descarga, etcétera, y que tengas una factura a tu nombre por ese servicio. Siguiente es que sea un concepto listado en el artículo 65. Por ahí nos pasó con un par de clientes que el forwarder le cobraba la transmisión del COBE y eso lo declaraba como otros incrementales y nosotros le dijimos, no, espérate poquito, eso ni siquiera está en el artículo 65 y eso ya es algo ya es una, pues vamos a decirle una maniobra o un gasto que se genera en territorio nacional porque ese es un documento que te pide México. Eso no debería ir como incrementable, ¿sale? Y por último, que sea antes de los supuestos del artículo 65, perdón, 56 de la ley aduanera. Dice Brenda, si pagamos el seguro aquí en México nos cobran con IVA, ¿lo debo declarar con IVA? No, Brenda, el incrementable debe de ir sin IVA. Evelyn González, dice, para subdivisiones se realizará manifestación por cada pedimento o puede valer una por todas las subdivisiones. Híjole, buena pregunta. Yo creo, Evelyn, que es una por pedimento. ¿Por qué? Porque pones el número de pedimento. A la manifestación aquí sí ya nos está ahorcando porque plasmamos pedimento. Antes también porque plasmabas el monto que estaba subdividido de acuerdo a cada operación, ¿sale? Pero yo supongo o sugiero que sí es por pedimento. Dalia dice, Fer, prorrateo el valor del transporte por factura si tengo varias facturas en una misma unidad. Híjole, no entiendo. ¿Por qué lo vas a prorratear si están para varias unidades? No entiendo. Si quieres, Alex, escríbeme por aparte porque ya nos está comiendo el tiempo. Brenda, ok, pero no habrá problema porque el pago que suba ya no coincidirá con lo que le declara incrementable contra el pago. Híjole, Brenda, dependiendo tu caso, por ejemplo, si tu flete, puede que tenemos un flete internacional, este va sin IVA, dependiendo de dónde empieza y demás. El monto debe de ir sin IVA. El caso del seguro sí es un caso particular y que se debe analizar específicamente por empresa, de acuerdo a la póliza, al monto, a la suma, al seguro, perdón, a la suma asegurada, al de IVA y demás. Entonces, esto sí no te lo podría resolver ahorita, sí tendremos que hacer un análisis de tu póliza de seguro para verificar el monto, la prima y demás. Blanca, pero si vienen varias facturas, solo vas a cargar el flete a uno porque es COBE por factura. No, aquí se supone, Blanca, que es el flete por la operación, no por el COBE. Mayra, si el proveedor me cobra un costo adicional, si no cobra un monto mínimo de compra, ¿lo declaro como incrementable o formaría parte del precio pagado? Si te lo desglosan en la factura comercial, Mayra, forma parte de tu precio pagado. ¿Con fecha de oración se refiere a fecha de emisión de factura? Sí. Yo sé, la manifestación, al ser por operación que incluye diferentes proveedores en pedimento, ¿se haría una manifestación o se tendría que ser por proveedor? Híjole, pues ese es un pendiente que yo supongo que al momento de capturar COBES ya se hace por pedimento, pero quién sabe si lo vayan a cambiar y vayan a dejar un candado, vayan a poner un candado respecto a solo transmitir un COBE y hacer una manifestación por COBE. Aquí sí va a ser una talacha impresionante el hacer un COBE y hacer una manifestación por cada uno. Yo lo ideal sería que incluso podemos, nuestra intención es que todos los pendientes los toquemos con alguna cámara de comercio para ver si nos pueden apoyar en tener a lo mejor algún acercamiento con la autoridad y nos mencionen algunos, pues, soluciones. ¿Por qué? Porque te digo, incluso ni la autoridad sabe las respuestas de esto. Entonces, implementando a lo mejor algunos casos o ejemplos, pudiera decir o darse cuenta de que falta para la implementación. Respecto al código de manifestación, ¿alguna diferencia en cuanto a la limitación y responsabilidades de quien quiera usar los sellos fiscales? No. Para esto, Nicole, yo te sugiero un contrato. ¿Sale? Entonces, volvemos. Incrementables. Se supone que el importe debe ser de acuerdo a tu factura, prefactura, alerta, etcétera, ¿sale? Tipo de moneda, por lo regular va a ser dólares. Aquí voy al tipo de cambio. Mi sugerencia es, ojo, es mi sugerencia, pero tú puedes poner incluso a lo mejor el tipo de cambio de la elaboración de la manifestación.
Pero mi sugerencia es, si ya tienes fundamentos que nos hable de determinación del tipo de cambio, yo supondría o yo sugeriría basarnos en esos fundamentos, que son el artículo 56 de la ley y el 20 de Código Fiscal. 20 de Código Fiscal que nos habla de que vamos a determinar el tipo de cambio en aquel en que un día hábil anterior en aquel en el que se causen las contribuciones. ¿Cuándo se causan las contribuciones? De acuerdo al 56. Fechas de causación, amarre, fondeo, atraque, línea de visión internacional, etcétera, etcétera. ¿Sale? A cargo del importador, híjole, esta pregunta a mí se me hace absurda. ¿Por qué? Porque un incrementable lógicamente es a cargo del importador, ¿sale? Entonces, pues para mí aquí siempre diría que sí. Le damos a agregar y dependiendo si tenemos gastos de corretaje, fletes, seguros, maniobras, etcétera, vamos a ir agregando combos en este apartado. Después tenemos los del 66, que son los decrementables. Aquí tenemos que señalar el desglose, el decrementable de acuerdo al artículo 66, que son distintos conceptos. Importe, fecha de erogación, esta sí pues la fecha de la factura, porque ojo, el decrementable sí o sí debe estar desglosado en tu CFDI documento equivalente. Sí o sí, no hay de otra. Porque nos pasó hace poquito en una empresa que tenía un comprobante de incrementables y que ahí mismo le desglosaban el flete de Veracruz a planta. Sí es un flete nacional, pero está a cargo de tuyo, no está a cargo de tu proveedor y viene desglosado en tu documento equivalente. Eso no es un decrementable, pues esto iría vacío, ¿sale? Dependiendo de la operación. Yo creo que 9 de cada 10 operaciones no existen los decrementables, puesto que el proveedor te desglosa nunca te desglosa los conceptos que son locales. Siempre te pone DAP y arréglatelas, ¿sale? Dudas me voy ya al final, ¿sale? Entonces tenemos precio pagado, vamos a indicar importe. Forma de pago, tipo de moneda, tipo de cambio, ¿sale? Pero recuerda, tipo de cambio, mi sugerencia es el del pedimento. Fecha de causación, ¿sale? Aquí viene desglosado distintas formas de pago. Aquí está un ejemplo, carta de crédito. ¿Qué pasa cuando no tenemos una forma de pago y va a ser un precio por pagar? Duda. Aquí vamos a llenar este campo, el anterior no, sino el precio por pagar. Indicamos importe, forma de pago, cómo vamos a pagar, mismas opciones que la opción que el campo anterior. Y aquí lo que tú podrías indicar es plazo de pago 30 días, plazo de pago 60 días. ¿Cuándo van a ser esos días? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque dependiendo a lo mejor cuándo empiezan a correr tus 30 días, a lo mejor de la fecha de factura, a lo mejor en la fecha en que arribó el material, a lo mejor en la fecha en que está en planta, a lo mejor en la fecha en que se moduló, a lo mejor en la fecha de pedimento, quién sabe. Entonces, puedes dejarlo genérico, hasta el día de hoy no hay algo que te establezca algún tipo de leyenda, tú puedes indicarle este pago a plazo o pago a crédito 30, 60, 90 días, hábiles o naturales, etcétera. ¿Sale? Aquí no está como aquí nos preguntaba un cliente, nos decía, oye, ¿qué pasa si yo indico 60 días y dentro de los 60 días no está el pago? Considero que no te deben de invalidar la operación, puesto que a lo mejor sucedieron algunas ocasiones involuntarias dentro de la transacción, como te voy a pagar a lo mejor con una compensación de otro material, o hicimos una negociación distinta, o siempre que, sabes que a lo mejor este embarque ya no te lo voy a pagar por X o Y razón y demás. Entonces, aquí sí estamos como sujetos a modificaciones, cambios, dependiendo la transacción de la operación. Compenso pago, el tema que te digo de la transmisión de la multa, motivo por el que se realizó, prestación de la mercancía y, bueno, la fecha de pago. Aquí, incluso si tú lo buscas o nos han comentado en cámaras y demás, que esto está elaborado para el tema de la transmisión de la multa, como menciona la regla. Y ahorita te voy a mencionar tema de la multa, que no estamos de acuerdo y deberíamos pues hacer algo porque no paguemos esa multa. Ahorita te voy a decir por qué. Paso 2, requisitos adicionales. No te pide los requisitos. Aquí es donde te digo, no te desglosa los 9 documentos del 81. Únicamente tipo de documento complementario y tú vas a agregar N cantidad de documentos que quieras agregar. Le das en continuar y te vas a ir al paso 3, en donde vas a adjuntar los documentos que tú desees. Factura, transporte, origen y demás.
¿Qué pasa si al día de hoy, suponiendo que hoy es 9 de diciembre o 10 de diciembre, ya entró en vigor? ¿Qué pasa si llenas este documento, bueno, si anexas únicamente manifestación, perdón, únicamente factura, transporte y a lo mejor una prealerta de flete? No pasaría nada en el despacho porque no te marcaría un error, no te marcaría un bloqueo al momento de elaborar la manifestación. Pero ¿qué pasa, de acuerdo a la regla 151, que estás transmitiendo la manifestación con datos incompletos? Por eso es que aquí te están marcando como la multa, ¿sale? Pero al momento del despacho, pues no te debe de causar problemas. Si no cuentas con un documento, pues la firmas y así, pues a ver qué pasa. Esperemos de que esto, pues, por lo menos el 81 se prorrogue, que quede todo igual, pero el 81 de anexar estos documentos se siga prorrogando o que te digo, que mencionen algún tipo de boletín en el que precisen aquellos documentos que no sea posible adjuntar al momento de la operación, que es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Adjuntamos documentos, nos debe aparecer como OK, le damos en continuar y firmamos la solicitud obteniendo estos dos documentos al igual que el COBE, acuse y el detalle de la manifestación. ¿Sale? Me voy a regresar a la presentación y ahorita para hacemos el espacio de las dudas. ¿Sale? Pendientes. Deben de agregar al diccionario el código o acuse de la manifestación de valor electrónica. Lo que te diga, lo que te dije del folio del acuse lo deben de agregar al diccionario o al tema del anexo 22. ¿Sale? Posible modificación a la regla. Vemos posible porque debería de ser. Cuando tú rectificas porque te omitiste algún campo, omitiste algún documento, es una autocorrección. En este caso, no tiene sentido la multa, ¿sale? Por ejemplo, si tú al día de hoy rectificas un pedimento, ¿sabes qué? Me equivoqué en el campo de la factura, me equivoqué en el Incoterm, en el incrementable, le puse menos y era más en la fracción y demás, pues rectificas y no hay multa, ¿sale? El único supuesto en el que ubico que tú pagas una multa por rectificar es en el tema del AF por IN y el A1 por RT de la regla 4310. Pero de ahí en más tú rectificas y sin multa. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de autocorrección. El contribuyente se está autocorrigiendo y la autoridad no tiene no tiene el por qué multarle. En este caso es lo mismo. Tú estás autocorrigiéndote, no tendrían por qué multarte en una autocorrección. Anexos con los que no cuento al momento de, de realizar la manifestación, contratos y pagos, ¿qué va a pasar ahí si no cuento con ellos al momento del despacho? Es algo que está pendiente. Artículo 59, fracción 3 y la regla nos habla de la introducción. ¿Qué pasa con las virtuales? ¿Aplica o no aplica? Porque por ahí nos dijo, bueno, pues si yo hago consolidados, no me aplica COBE. Y si no me aplica COBE, ¿cómo hago manifestación? Pues no la voy a hacer. ¿Quién sabe? ¿Sale? Entonces está pendiente a partir de, ¿me aplica en una virtual? El siguiente punto, pues, es qué pasa con los virtuales consolidados, donde no aplica transmitir COBE. O sea, en un virtual consolidado, por la regla 4321 no me aplica transmitir un COBE. Tengo ese beneficio. ¿Qué pasa con la manifestación de valor? Para que vuelvan a solicitar los valores si se transmiten en COBE. Esto es algo como repetitivo. Si en mi COBE pongo el precio pagado por pagar, que es el valor de la factura, ¿para qué hay otro campo que lo vuelva a repetir? Puede ser que para efectos de sumar, restar, llegar tu valor en aduana, pero pues es algo repetitivo, ¿sale? ¿Y qué pasa cuando se tiene más de un método de valoración en el COBE? Lo que te decía, pues mejor es solicitar al proveedor que nos emita dos facturas y pues mercancía excedente, como mencionaba por ahí Maribel, pues en una carta 318 y a lo mejor rectificar o hacer una nueva operación, una 3, ¿sale? Consecuencias. Al día de hoy existen estas tres consecuencias, que es el artículo 110 del reglamento, que la autoridad nos puede desconocer el valor, dato inexacto en una rectificación que esperemos que se reubique esta multa. ¿Por qué? Porque la multa de dato inexacto refiere a datos incorrectos en los 30 numerales del anexo 19 en pedimento. En ningún momento hace referencia a la manifestación de valor. Esto lo tendrían que modificar o adecuar. Y omisión de documento, obviamente, pues en facultades de comprobación, al igual que si yo no entrego un COBE, no entrego una manifestación, pues tenemos una multa por omisión de documento. ¿Qué me decían ahí cuánto es la multa? Aquí te las pongo.
110 del reglamento, la autoridad puede desconocer el valor por la documentación e información proporcionada, aportada para justificar el valor que se hubiera declarado, no se puede corroborar o comprobar su veracidad o exactitud. Te pueden desconocer el valor, ¿sale? Y multas de omisión de documento son de 4.790 a 7.190 y por dato inexacto que son 2.330 a 3.310 por documento, ¿sale? Ahora sí, déjenme ir a las dudas que ya vi que hay un buen. Dice, ¿en cuál me quedé? Dice Ezequiel, ¿ves algún problema con que no deje colocar el tipo de cambio a 4 dígitos? No, no le veo problema. Lo puedes indicar a dos. Dice Blanca, fecha de erogación, es decir, ponemos la fecha considerando los días de crédito. No, yo pondría la fecha de la emisión de tu documento, de tu factura. ¿Qué pasa cuando se dan pagos anticipados? Es que es precisamente por eso, Blanca, porque realmente no sabes, suponiendo que tú tienes el plazo a 30 días, pero ¿qué pasa que pagaste en el día 15? Por eso es de que no es lo ideal poner la fecha del pago, sino la fecha en que te están emitiendo el documento que vas a pagar en algún momento. Ivonne Martínez dice, ¿qué tipo de cambio utilizo si aún no sé cuándo se paga? No, como te mencioné, Ivonne, mi sugerencia es indicar el tipo de cambio de la entrada, de la fecha de causación. Nicole, respecto al identificador PB, ¿en qué caso es conveniente o necesario declararlo? Ese Nicole te lo va a marcar como necesario el agente aduanal. ¿Qué documentos considera como prueba de valor? Puede ser el comprobante de pago, la factura comercial y demás. ¿Se puede solo digitalizar la factura para este indicador? Es de soporte, sí. Jocelyn dice, para los incrementables, ¿dónde te pide el tipo de cambio de, debería de con ser? Ay, no entiendo, conforme a pedimento o conforme a la fecha de servicio a la facturación del proveedor. Yo, Jocelyn, sugiero que todos los tipos de cambio en la manifestación sean el mismo, que sea la del pedimento. Si ya tienes pedimento, ya tienes tipo de cambio, yo pondría ese. Daniel, para que todo te coincida. Es decir, si tú multiplicas tu precio pagado en dólares por tipo de cambio, que te coincida el precio pagado del pedimento. Si tú multiplicas tus $200 del flete por tipo de cambio, te coincida con lo que declaraste en pedimento. ¿Sale? Esa es la lógica. Daniela Sánchez, pero ¿qué pasa si mis incrementales son facturados después desde el despacho, como el flete del cruce, maniobras, carga, descarga, tarima extra fumigada? En este caso, Daniela, en algún documento, sí o sí, en algún documento, debes de tener el conocimiento de cuánto vas a declarar como incrementable. Ese sería tu documento de soporte. Blanca, no aplican si se hacen ya en territorio nacional. Los incrementables, pues no. El cruce, si es incrementable, sí. Jorge, José Gustavo dice, si mi proveedor tarda en facturarme y hago la importación con una commercial invoice, pero al momento de que me facture el folio y fecha es distinto a la commercial invoice, ah, cañón. Mi comprobante de pago está referenciado a la factura final, solo coincide mi monto y pago. ¿Tengo que rectificar pedimento, COVID y manifestación? Sí, dependiendo cuál pusiste como factura en pedimento, COVID y manifestación. Mi sugerencia es que sea la misma y lo ideal es que mejor le digas a tu proveedor que te emita un solo documento para que te evites de todos estos rollos y rectificar y pagar. Únicamente emíteme una commercial invoice. Creo que esto ya nos había pasado con alguien. Únicamente compárteme un documento y yo voy a hacer la referencia de pago a ese documento. Si te emite otro de referencia, pues es el de adjuntarlo como soporte en tu expediente, pero que la factura comercial solo sea una sola, ¿sale? Dice Génesis, el campo de compenso pago aplica solo si hubo un error en la manifestación y se quiere corregir. Sí, se supone que sí, solo exactamente. Si es la primera transmisión, sí sale, pero no lo llenas, ¿sale? Únicamente este se llenaría en teoría cuando vas a rectificar o vas a volverla a realizar para adjuntar tu comprobante de pago. Ezequiel dice, en las operaciones F4 a 3 F5, ¿qué documentos tendremos que agregar? En estas yo ubicaría que lo que estás exceptuado a adjuntar es el documento de transporte. ¿Sale? Marta dice, identificador PB, ¿es obligatorio declarar en sus operaciones? No, este te lo va a solicitar la gente banal, Marta, dependiendo de la mercancía y el precio que marque en la aduana. ¿Qué pasa si el tipo de cambio solo te acepta 2 decimales? No, nada, porque es un error que la propia autoridad te lo está marcando. Entonces,
No puedes decirle como de, oye, pues tiene que ir a 4, siendo que la autoridad te lo está marcando que solo a 2. Laura dice, de acuerdo con el 51 fracción 3 y regla, dice introducción al territorio nacional, la manifestación aplica para operaciones de extracción de depósito fiscal clave G1 o E1. Sí, porque en algún momento, incluso esto en algún momento hiciste tu A4. En el A4, pues existió la introducción y el E1 y G1 desprende de ese A4 como el IN, ¿sale? O sea, un F4 desprende de un IN. El G1 y el E1 desprende de un A4. Entonces, aquí sí, no veo una excepción a estos, Laura. Alberto dice, ¿se puede realizar ejercicios en Bucem para ir practicando la elaboración de la manifestación? Sí los puedes ir realizando, pero mm, pues te sugiero, pues a lo mejor irlos practicando, pero probablemente, y digo, no estoy seguro, vaya a existir a lo mejor alguna modificación, pero con el manual, pues yo creo que es os sirve de mucha ayuda y con los puntos que te estuve dando, funciona para ver qué información vas a declarar, ¿sale? Jaime dice, ¿qué pasa si tengo manifestación y no está firmada? Actualmente es, si la actual te refieres a esa, no está firmada, se te multa como una omisión de documento ya que no cuenta con validez por no tener firma. Siempre, incluso en auditoría, lo primero que se revisa en manifestación y valor y hoja de cálculo es que cuente con firma. Si no, en automático te la multan como una omisión de documento, ¿sale? Brenda, ¿qué pasa si se hace subdivisión en factura, pero el pago a proveedor se hizo por su totalidad? ¿Se hace alguna aclaración ya que no coincidiría el pago contra lo declarado en pedimento? No, Brenda, esta conciliación se hace posterior. Si tú vas a hacer una subdivisión en donde en un pedimento uno pagas la mitad y en pedimento 2 pagas la mitad, pero el pago se va a hacer el 100% en 30 60 días, no es necesario, considero yo, que hagas una precisión, siempre y cuando en los dos le hayas puesto que es por pagar y vayas a poner la precisión de que son 60 días de pago. Al cotejo, al momento de pedirte los documentos para comprobar el valor, vas a tener el pago de los dos pedimentos. Mayra, si mi agente donal me está ayudando a hacer manifestaciones, con la actualización tendré que hacerla yo, enviarla firmada o cuál debería ser el proceso. Si el agente donal te las hace y quieres que el agente donal te las siga realizando, el proceso es que tú le compartas un sello digital de BUSEM y que él las elabore a tu nombre, ¿sale? Pero aquí sí sugiero elaborar contratos para delimitar riesgos, costos, obligaciones, responsabilidades y demás. Alberto dice, en la manifestación de valor, todos los campos son multables o hay algún campo en específico que entre en este supuesto. Al día de hoy, Alberto, no hay una regla como el COBE, que es la 1919, en la cual te mencioné los campos multables. En teoría, todos son multables, ¿sale? Sandra dice, y si el tipo de cambio que da el transporte de los incrementables es más alto al del pedimento, no afecta. Como no viene en manifestación algún campo que te diga cuál tipo de cambio señalar, Sandra, yo pensaría que no afecta. Pero yo te sugiero plasmar el mismo del pedimento para que te coincida con lo que tú estás declarando en el pedimento. Sale como homologarlo todo. Yo sé, dice, si el material se vendió a crédito, afecta el precio pagado y por pagar. ¿Qué se colocaría en compenso pago? Nada, porque no hay multa. Acuérdate que el compenso pago es solo en caso de, de corregir y pagar multa. Ezequiel Islas dice, si importaremos materiales a consignación y no me generan factura hasta que se utilicen los materiales, ¿cómo se llaman los campos de método de valoración, pagos, etcétera? Sería este método de valoración distinto a uno y como no está señalada diferenciada en cuanto a valor de transacción y otros campos como era antes, acuérdate que te puse bloques, que era información general, valor de transacción, otros métodos, temporal y periodicidad. En este caso está homologado el tema de precio pagado por pagar. En teoría, donde tú le dijiste en la autoridad, a la autoridad en la manifestación que no es una transacción, va a ser arriba cuando indicaste un método de valoración distinto a uno, pero abajo te va a pedir un precio a pagar aunque no lo pagues. Aquí sí existe otra contradicción, ¿sale? Ivonne dice, ¿en qué caso el sistema no puede adjuntar manifestación? ¿En qué caso el sistema no pide adjuntar? No, en todos. Siempre está esa opción, Ivonne. Siempre está el tema de adjuntarlos porque se supone que debes de anexar los documentos que señala el 81. Alberto dice, ¿cuánto tiempo permite Bucem para la elaboración de la manifestación? Pues mientras no se te trabe la página, lo puedes realizar el momento en que quieras. Si genera manifestación en Bucem ya ligada a un COBE, ¿cuánto tiempo tarda para usar el impedimento? Aún no hay ese dato. No tiene como un periodo de vida como el...
El COBE creo que son 30 días, pero manifestación aún, yo supongo que va a ser lo mismo. Carla dice, en caso de garantía, si mi proveedor me envía piezas libres de cargo, ¿cómo llenaría la manifestación si no tendría un pago que hacer posteriormente? Lo mismo que les dije, que es método de valoración distinto a uno y pues el precio va a ser el valor que tú le vas a asignar de acuerdo a tu valor establecido del 71 al 78 de la ley aduanera, que es, al fin de cuentas, tú le tienes que asignar un valor, que es el valor que tú estás determinando para efectos de pago de impuestos. Ezequiel, ¿con qué programa o cuál es la alternativa para que todos los documentos se encuentren en el formato que solicita Busen para la digitalización? No, o sea, hay opción para digitalizarlo de acuerdo a tu impresora, los 300 dpi, escala de gris y demás, pero creo que hay un software en internet que puedes, para evitar la impresión, puedes meterlo en ese software. Desconozco el nombre y no te podría sugerir algo que no conozco, ¿sale? Sofía dice, la factura del forwarder tiene que estar timbrada para poder declararla bien los incrementables. No, porque incluso esta factura no necesariamente tiene que ser un CFDI, Sofía. Puede ser un forwarder americano y te emite una factura, no un CFDI, sino una factura, pues, comercial. O sea, a lo mejor por HDV o con un forwarder que te facture, un forwarder internacional que te facture este documento, pues este lo declaras como soporte de tus incrementables. Luis dice, ¿a qué se refiere con sello BUSEM? ¿Solo es un sello realizado en sucursal? ¿Con sucursal de nombre BUSEM? No. El sello BUSEM, Luis, para que me entiendas, es como un hijo de la Fiel. A través de la Fiel existe un programa que se llama Certifica en el portal del SAT, que tú vas a generar un sello digital que funge como una Fiel para hacer distintos trámites, entre ellos trámites en ventanilla única. Luz Marcela dice, pero si por orden de compra los días de crédito son 30 y la mercancía llega después y aún no se hace el pago, pero ya aclaré manifestación, no, no creo que haya problema porque no te pueden exigir que sean 30 días, porque acuérdate que te mencioné ejemplos de que 30 días a partir de cuándo. Cuando arribe, cuando llegue a la planta, cuando sea la fecha de la factura, no hay una fecha exacta y en el cual no te pueden desconocer o pagar la multa, no te aplicaría. Andrea Cruz, la autoridad no se ha pronunciado respecto a qué sucede cuando Buscema está en contingencia. Va a ser lo mismo, Andrea, que el COBE. Vas a poner el identificador OC y te dejaría validar pedimentos sin necesidad de rectificar para retransmitir estos documentos. Alberto dice, en el supuesto que la manifestación tenga varios errores, solo se toma como dato inexacto una vez. Sí, se supondría que solo sería por documento. Miriam dice, si son garantías y reemplazos, comentas que tenemos que presentar ese escrito. Es una sugerencia, en este caso tengo que aclarar el precio por pagar en cero, ¿correcto? No, yo te sugeriría que el valor determinado es tanto, de acuerdo a mi importación, que se trata de un método de valoración distinto a uno, al tratarse de muestras, garantía, reemplazos, etcétera. ¿Sale? O sea, sí declarar tu valor. Alberto dice, ¿cómo se declarará en manifestación la cuenta de gasto americano en importación de USA a México? ¿Cómo? Pues en el campo de los campos del 65 hay desglosos dependiendo del gasto. Vas a declarar el concepto, que es, por ejemplo, una maniobra. Vas a declarar maniobra, cargo, descarga, tu concepto, monto, fecha y demás. ¿Sale? Entonces puede ver el manual. Aquí está en esta parte. Menciona manuales y guías de usuario y te vas a Busem y lo descargas. ¿Sale? El índice se ha comentado si se puede hacer con el usuario de captura para solo firmar con el sello Busem. No, más bien desde el ingreso es con el sello Busem, Jocelyn. Seibel dice, Fernando, estamos tratando de hacer un ejercicio, pero por alguna razón no nos deja avanzar. Cuando le damos clic en continuar, si está activo para ejercicio en la actualidad, se supone que sí, Seibel, pero yo creo que en la actualidad va a seguir en mantenimiento la plataforma. Incluso es muy probable que se actualicen estos manuales. Por eso mencioné al inicio del curso que no es como el veredicto o no tengo la razón absoluta de lo que estamos mencionando respecto a este formato porque puede, como entra en vigor hasta el 9 de diciembre en teoría, puede que existan cambios o sufran modificaciones, ¿sale? Entonces, se supone que sí está activo para pruebas. A lo mejor ventanilla única últimamente está trabándose o no está funcionando de forma correcta, al igual que el portal del SAT. Pero sí se debería de poder, Seibel. Yo creo que a lo mejor es un tema de tu navegador, podría ser.
Sofía dice que depende que el valor de la multa sea de 4.790 a 7.190. Ese es de omisión de documento y es de por reincidencia de acuerdo al Código Fiscal. Blanca dice, Busem no tiene ningún candado. Es alto el riesgo de errores, sí. Y con eso de que cualquier corrección ya es multa, ahí está la recaudación que se mencionó al inicio. Sí. Triste, pero sí. Marco Antonio dice, hola, en el caso de los proveedores, si solo tiene uno y solo uno tiene, me carga. En el caso de dos proveedores, si solo uno tiene, me carga el flete independiente, se pone como incrementable, ¿cómo le ponemos en el otro proveedor? No entiendo. Si un proveedor tiene a lo mejor DAP y te desglosa el flete, eso no es incrementable, forma parte de tu precio pagado. Si para tu proveedor 2 tienes Incoterm Xworks, sí, está bien que lo prorratees. Si para tu proveedor 2 tienes Xworks y contratas un flete, ese lo declaras como flete. O sea, no hay como distinción en cuanto a uno u otro, ¿sale? Porque al fin de cuentas va a fungir como soporte al flete que tú estás declarando en el pedimento. Híjole, yo creo que fueron como 80 preguntas. Pues listo. Eh, Esperemos que, obviamente, pues si ya lo van a publicar así, pues que ya se avienten así y lo publiquen. Si no, pues si publican a lo mejor alguna modificación, esperemos, pues obviamente que lo prorroguen, que entre en vigor a lo mejor hasta el otro año o hasta nunca, pero si entra en vigor así, pues de todos modos cualquier cosa, esperemos funja como apoyo ¿cómo se dice? Este manual, que yo creo, considero está muy bien y realmente es como haber ingresado la manifestación en ventanilla, ¿sale? Eh, Dice Itzel, Fer, ¿nos pueden compartir tus guías para hacer pruebas? Sí, sin problema, Itzel. Incluso con tu fiel podemos hacer pruebas, ¿sale? Sí, a todos se les va a hacer llegar el manual, perdón, bueno, sí, si quieren mandamos el manual y la presentación del curso. Y bueno, por mi parte es todo. Espero ya haya sido de su agrado. Me despido y les doy las gracias. Cualquier cosa, obviamente vamos a tenerlos informados mediante nuestros boletines para alguna actualización al respecto a la manifestación de valor electrónica. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y pues espero que haya sido de su agrado. Me reitero a sus órdenes, les dejo mis contactos.